Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de editorial Letra Minúscula. Te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito. En este vídeo quiero hablarte de las partes internas de un libro. Tenemos en primer lugar las partes externas, este es mi libro, Escritores de Éxito, que serían la cubierta, ¿verdad? La cubierta y la contracubierta, y luego las partes internas, que es lo que va dentro del libro, dentro de las cubiertas. Esta parte también se denomina tripa. Bien, tenemos diferentes partes dentro del libro y te quiero hablar de cómo deberían ser y cómo deberías optimizar estas partes. En primer lugar tenemos lo que son la página o las páginas de cortesía. Que son estas páginas en blanco que hay al principio del libro. Luego a veces tenemos una página que únicamente tiene el título del libro. Esto se llama portadilla. Y luego viene lo que es propiamente la portada del libro. La portada es esta. A veces llamamos a la cubierta portada y no, eso no es correcto. La portada es lo que va dentro del libro. En la portada normalmente tenemos el nombre del autor, el título, el subtítulo, la editorial, el logotipo de la editorial y luego tenemos lo que es la contraportada. La contraportada es esto, lo que va detrás de la portada, aquí. Vale, esto es la contracubierta en realidad, no es la contraportada. En la contraportada lo que van son la página de créditos o legales. Aquí tenemos el número de ediciones, el ISBN, el depósito legal si hay que ponerlo, el copyright, el nombre del autor, publicado, el nombre de la editorial que lo publica, a veces hay datos de contactos, datos también de ilustradores, portada diseñada por o maquetado por y bueno, un texto legal donde habla de todos los derechos reservados, etcétera, etcétera, prohibido reproducir el libro sin el permiso de los titulares del copyright y todo eso, ¿de acuerdo? Luego pasamos a las páginas internas que hay después de la portada y de la contraportada, que normalmente tenemos, por ejemplo, la dedicatoria. Hacer una buena dedicatoria no es fácil, es un arte y, bueno, dedicar un libro pues puede ser algo también muy interesante de hacer y puede tener un profundo significado para ti. Si quieres dedicarlo, pues puedes hacerlo y es algo que queda, la verdad, bastante bien. Luego tenemos el tema, lema o epígrafe. ¿Qué es esto? Es como una cita que hay al principio del libro, una o varias, tampoco abusemos, porque a veces los autores ponen ahí 2, 3 citas o varias páginas de citas, no. Normalmente una, 2, quizás 3 en la misma página, lo ideal sería solo una. Pero esa cita no tiene que ser una cita que quede bonita, sino que tiene que ser una cita que, digamos, defina o exprese el contenido del libro. Por lo tanto, bueno, pues piensa bien esa cita si aporta algo realmente a la obra y si es algo que tiene un sentido con respecto al conjunto del libro. Luego tenemos los textos de presentación de la obra. Tenemos, por ejemplo, un texto de advertencia, podría haber en algunos libros. Todos los personajes que hay en este libro son ficticios, etcétera, etcétera. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Esto se puede poner o no se puede poner, depende. Yo nunca lo he puesto en ninguno de mis libros, pero es una posibilidad. Luego hay textos de presentación, prólogos, prefacios o preámbulos. Bien, el prólogo o el prefacio del preámbulo normalmente es un texto de presentación del libro. Se puede hacer por parte del propio autor o por parte de otras personas. Yo te recomiendo que hagas unos prólogos o unos prefacios breves. Piensa también que en la opción echa un vistazo que hay en Amazon, lo que se ve es el principio del libro. Por lo tanto, si pones ahí un prólogo o un prefacio muy extenso, y eso es lo único que ve la gente cuando entra a la opción echa un vistazo, puede ser un problema para ti. También si es un prólogo que no venda el libro, o sea, si es un prólogo así como muy académico, etcétera, a veces los prólogos son textos, estudios previos del libro.
Entonces, ese tipo de estudios está muy bien desde un punto de vista académico, pero a la hora de vender el libro no son precisamente lo más atractivo de la obra. Eso igual se podría poner al final del libro. Si hay un estudio así académico o lo que sea, se puede poner como un apéndice o como la parte final del libro. Luego tenemos la introducción, que tiene algunos libros donde en la introducción normalmente se expresa lo que va a encontrar el lector, ¿de acuerdo? Y bueno, te recomiendo que sea breve, que se entienda perfectamente y que sea una introducción atractiva que invite a leer la obra. Luego, una parte muy importante del libro son los índices. Los índices pueden ser de diferentes tipos. Aquí tenemos el índice de mi libro, Escritor de éxito. Aquí está el índice. Los índices son muy importantes, sobre todo en las obras de no ficción, porque muestran el contenido que tiene el libro. Los índices en las novelas, por ejemplo, sobre todo si los capítulos pues no indican nada, es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no tienen demasiada importancia. Sin embargo, en las obras de no ficción nos ayudan a ver el contenido del libro. Por lo tanto, el índice es importante que esté bien trabajado. Un error que suelen cometer muchos escritores con el índice es que hay muchos apartados y subapartados. Sobre todo escritores que vienen del ámbito más académico, están acostumbrados a artículos científicos, tesis doctorales y cosas así. Apartado 1, apartado 1.1, apartado 1.1.2, apartado 1.1.1.2, punto A, B, etcétera, etcétera, subapartados, etcétera. Eso es horroroso, horroroso. O sea, evita en la medida de lo posible apartado, subapartado, subíndice 1.1.1.2.4, todo eso intenta evitarlo en la medida de lo posible. Cuanto más sencillo sea tu índice, mejor. Yo entiendo que a veces en los textos académicos abusamos de índices excesivamente detallados con demasiada numeración y abusamos también de las notas a pie de página. Por lo tanto, ese tipo de cosas intenta evitarlas. Luego tenemos muchos tipos de índice, que hay índices de contenido con los conceptos principales, índices alfabéticos, índices de materias, índices onomásticos que son de nombres. Por ejemplo, La colmena de Camilo José Cela tiene un apéndice, no un índice, sino un apéndice de personajes. Porque como hay cientos de personajes, es muy fácil perderse, es una novela coral. Al final del libro hay toda una serie, en la mayoría de ediciones, o en muchas ediciones, en la que yo tengo, hay un apéndice, en este caso, de personajes, donde se dice quién es cada personaje para que no te pierdas, índices cronológicos, listas de términos, etc. Se pueden hacer muchos tipos de índice que aporten cosas al libro. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, por ejemplo, un índice de nombres o de conceptos no tiene demasiado sentido, porque tú en un ebook, por ejemplo, puedes coger y buscar una palabra todas las veces que salga, a un ordenador, a una tablet o en un móvil. Sí tiene sentido en un libro en papel, pero no en un ebook. El ebook nos ha facilitado mucho la búsqueda de palabras, de términos o de nombres. Y luego, finalmente, después de todas estas partes que puedes encontrar, la portada, contraportada, la dedicatoria, la cita, los prólogos, las introducciones, los índices, luego viene lo que es el cuerpo del libro, que ya es propiamente el texto del libro. El cuerpo del libro se puede dividir en varias partes. Puede tener partes o puede tener capítulos, ¿de acuerdo? No abusemos de las partes. Las partes indican diferentes categorías generales de la obra. Puede haber 2, 3, 4 partes y luego diferentes capítulos dentro de esas partes. También tú tienes que pensar la estructura interna que quieres que tenga el libro. Cuanto más sencilla, mejor. Gracias por escucharme. Espero que te haya servido esta descripción de las partes internas de tu libro. Piensa cómo quieres que sea la estructura interna de tu obra. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, dale al me gusta, suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete a nuestra lista de correo, el enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.